Este programa es presentado por Sonesta Hotel Bogotá. Hola, desde el Hotel Sonesta en Bogotá los saludo junto a mi invitada del día de hoy, una mujer de la que siempre estamos escuchando sobre lo bien que le va. En México, por ejemplo, se ha convertido en una de las grandes estrellas de la televisión, cosa que nos alegra mucho, aunque nos entristece saber que la hemos perdido. Bienvenida, Dana García. No, a mí nunca me han perdido, no, por el contrario, siento que el hecho de estar trabajando en otros lados es una bonita forma de comunicar desde afuera, ¿no? Y ser un poquito también como vocera y representar también todo lo que hacemos en Colombia de televisión, ya que yo empecé en Colombia y hice todo lo primero en Colombia. Y algún día regresar, a mí sí me gustaría mucho algún día regresar, claro, que se dé la oportunidad. Espero que no lo estés diciendo solo por decirlo, en serio, si tuvieras la oportunidad de protagonizar en nuestro país, ¿lo harías? Y si no fuera a protagonizarlo también volvería, a mí me encantaría hacer algo, aquí hay unos escritores tan fabulosos, muchos son amigos míos y los quiero, los adoro, los admiro, los venero porque qué talento tan grande. Aquí hay unas historias maravillosas para contar. Me gustaría ser parte de todo eso, ¿no? O de alguna película o de alguna serie o de algo de toda la actualidad colombiana, porque mi trabajo con Colombia obviamente ya tiene muchos años atrás, o sea que me gustaría hacer algo con la televisión actual colombiana, o con el cine o con lo que fuera. Me gustaría muchísimo, claro. Ojalá. Cuando te fuiste a México, ¿la idea fija era quedarse allá o ibas a hacer como hacen muchos, de ir, mirar, probar y ver qué pasa? Cuando yo me fui siendo una niña. No tenía ningún plan. Fui a grabar algo y regresar y a lo mejor volver a ir y regresar. O sea, creo que cuando eres un adolescente todo es nuevo, todo es bienvenido, ¿no? Todo se desea, se recibe con emoción. Todo para mí era como un nuevo descubrimiento un poco, ¿no? Fronteras nuevas, cosas que yo nunca me había imaginado. Además, porque cuando yo me fui a México, nadie se había ido a ningún lado. Entonces, era como que tampoco tenía yo una referencia muy clara de cómo iba a ser, porque nunca había oído de otra actriz en Colombia que se hubiera ido a algún lado. Entonces, te digo que todo era como expectativa total. Entiendo que te fuiste ya contratada y que querían era a Dana García específicamente cuando te llamaron. Yo me fui contratada y eso es una bendición importante. Yo había hecho Café con Aroma de Mujer y fui a promocionar Café con Aroma de Mujer a México y ellos me vieron cuando fui a la promoción y quisieron audicionarme para un personaje de una novela. Y entonces yo había regresado a Colombia y me dicen, no, es que te queremos audicionar, regresa. Me envían un vuelo, yo voy, audiciono, pero no era yo, eran 59 niñas de Venezuela, de muchos países, todas por el mismo personaje, y mexicanas, obviamente. Y entonces yo audiciono, hago mi audición, regreso a Colombia, y de pronto como al mes le hablan a mi mamá, la llaman y le dicen, no, es que fíjate que Dana ganó la audición y queremos que sea la protagonista. Y fue una cosa así como que desconcertante a nivel familiar, porque mi mamá obviamente jamás pensó que aparte tuviéramos que desunir la familia de esa manera. Yo me tenía que ir a otro país, yo era una niña, yo tengo mis hermanos, o sea, cómo se repartían mis papás el papel, de quién va a estar con quién, o sea, fue como un poco también familiar, a nivel familiar difícil, y así fue. Que ya se iba, puros cuentos. No, pues aunque no te guste, estás diciendo la mera verdad. No, chiquita, sí. Lo que quiere el piojoso es hacerse la víctima para aprovecharse de ti. Y te conviertes en la primera y además única actriz colombiana que protagoniza en este país. ¿Cómo fue el camino para llegar hasta allá? ¿Qué hiciste tú que no hizo ninguna otra actriz? Había hecho muchas cosas y se dio de un momento a otro esta gran oportunidad de llegar allá. De escalar, no sé, o sea, no, yo creo que mi vida ha sido como una constancia de trabajo. He hecho muchas novelas, muchas cosas en televisión y tal vez es eso, ¿no? Yo creo que es el trabajo constante. También he tenido la suerte de dar con personas que creyeran en mí, que creyeran en mi trabajo, que creyeran en lo que yo hacía o en lo que yo podía comunicar, que pensaran que yo era la persona correcta para algún proyecto y se fue armando como toda esta que llamamos hoy carrera, que miro hacia atrás y digo, Dios mío, o sea,
me siento agradecida y bendecida y satisfecha. Si hoy dijéramos apague y ya, yo diría gracias Señor porque ya hice lo que yo ya tenía, podía o pensaba que podía hacer. Yo he cantado, yo he presentado, yo he bailado, yo he actuado, demasiadas cosas. En tan pocos años, que son muchos años, pero mucho trabajo, muchas cosas que han pasado en mi vida, impresionante. Y la gente me mira y me dice, ay, pero tan chiquita y todo. Y yo digo, pero yo ya he hecho tanto. ¿Consideras que es momento de parar, de dedicarle más tiempo a la familia, a la vida, o queda por ahí algún reto pendiente? No, siempre hay sueños, siempre hay retos, pero más allá de eso, yo soy exclusiva muchos años de varias empresas y a nivel contractual el estar comprometida hace que no pares, o sea, tienes que trabajar. Claro. Pero también tienes que estar vigente y tienes que estar haciendo cosas. Entonces, no es como que me voy a vacacionar 6 meses, 3 años, porque no se puede. O sea, hay un compromiso que no se puede romper. Siempre ha sido así en los últimos años. La música fue otra de las facetas con las que diste de qué hablar aquí en Colombia, en el buen sentido. Recuerdo al grupo Café Moreno que conformaste junto a tu hermana y junto a Zulu, ¿no? ¿Qué pasó con la música? Que pensaría que era algo que también te apasionaba mucho. No, a mi hermana le gustaba mucho la música. Yo no tenía esa ninguna expectativa más que lo que me decían en mi casa, que es, tienes que estudiar en la universidad, tienes que graduarte de una universidad. Entonces mi programación era, tengo que grabar para ahorrar, para venir y pagar la universidad, para terminar la carrera, para hacer el máster, o sea, yo estaba en otro capítulo, pero mi vida estaba en otro, o sea, mi vida estaba en este capítulo y yo estaba en pensando en el otro. Entonces, por eso tal vez me fui a estudiar varias veces, estudié comunicación, estudié administración, porque yo en mi mente era, bueno, voy a hacer esta novela, voy a hacer este proyecto, termina en tal fecha, alcanzaré a aplicar al siguiente semestre, pero no me va a dar tiempo de estudiar. Entonces era lo opuesto a lo que vive la gente, o por lo menos me cuentan, así fue mi vida, lo opuesto. Pero de todas maneras les fue bien, también pudo haber estado tu camino por ahí, ¿no? Es que era el sueño de alguien más, pero no era el mío. No era el mío. O sea, mi hermana quería cantar, una disquera nos contactó, nos contrataron para hacer un grupo, pero no era mi sueño, ese no era mi sueño. Además yo estaba grabando, además, novela al tiempo, serie al tiempo, yo no tenía tiempo ni de respirar. Para mí fue divertido, hoy que lo pienso, esa época fue muy divertido, pero yo no tenía tiempo ni de respirar ni de comer. A mí me dolía de aquí hasta allá, porque yo salía de grabar sin dormir, a hacer tareas del colegio y además irme a ensayar coreografías y además irme a conciertos y además una de las razones por las cuales no he querido ser cantante, que todo el mundo me dice, pero ¿por qué no has aprovechado? No, porque yo recuerdo en esa época en que cantaba, y admiro muchísimo a los cantantes porque sé que lo hizo Juanes y lo hizo Shakira y lo hicieron todos, se iban de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, de bar en bar, de festival en festival, en buses, a recorrer el país, y terminas de cantar y corre porque vamos a llegar tarde, a las 12 tenemos otro, y a otro pueblo, y así. Y yo decía, Dios mío, o sea, era como una carrera en contra del tiempo, total, es así. Continuamos en Las Mujeres de mi Tierra con Dana García, una mujer que ha demostrado a través de una larga trayectoria ser una de las más talentosas actrices de nuestro país. Gracias. Y ese talento le corre por las venas. Hija de la reconocida artista Claudia Osuna, y ahorita hablábamos también de su hermana Claudia. Paisas ustedes, ¿no? Somos paisas, pero llegamos muy chiquitas aquí, como de 4 o 5 años. Claudia 5, yo 4. A Bogotá. A Bogotá. Pero ese paisa me imagino que sigue por ahí. Por supuesto. Mi papá me da risa porque él dice que yo soy la más paisa de mi familia, porque soy la más negociante, soy la más... Nosotros íbamos todas las vacaciones a Medellín, todavía yo visito mucho a mi familia en Medellín, toda la vida estuvimos súper conectadas con Medellín. En mi casa se comieran frijoles con arroz, como que la cultura no solamente es el lugar en donde estás, sino la cultura que heredas. Y pues mi casa era muy paisa, entonces en mi casa pues había muchas tradiciones paisas, palabras paisas. Mi papá usaba carriel. Ajá. Esa mezcla pues fue bomba porque salimos nosotros con tanta influencia de tantos lados, ¿no? Y haber crecido en Bogotá también nos abrió como otra forma de ver muchas cosas. Cuando te vas de Colombia y nos dejas, eras ya una reconocida actriz en nuestro país, con muchos años de trayectoria porque vienes desde muy pequeña en Pequeños Gigantes. Entonces, al llegar a México con contrato en mano y todo, pues tienes que volver a empezar, y yo admiro mucho eso
de las personas que definitivamente vuelven a rehacer su carrera porque debe ser muy difícil. No solo tomar la decisión, sino todo el proceso que conlleva el volver a empezar. Cuando tú tomas la decisión de irte con tu mochila a otro país, es una decisión de volver a empezar. Pero cuando tú simplemente, la vida te va poniendo elementos y un poco jugando contigo y te va llevando, no era para mí una sensación de volver a empezar. Era, por el contrario, era como una sensación de aventurarse, que es diferente, ¿no? Porque yo siempre sabía que tenía mi casa y estaba mi familia, mis hermanos, o sea, yo siempre sentía que tenía mi casa allá. Entonces yo era como descubriendo el mundo, haciendo cosas nuevas, moviéndome por el mundo. No era esa sensación de voy a empezar de cero. Me parece muy valiente, conozco muchos artistas, muchos actores, que han dejado todo y se han ido por allá y duran 7 años de meseros, tratando de subsistir en países difíciles hasta que viene una oportunidad y hoy los ves que son exitosos, ¿no? Yo admiro muchísimo eso porque de alguna u otra forma tengo que aceptar que he sido bendecida en ese sentido, porque siempre me he ido con trabajo y eso no es fácil. ¿Qué es lo que es difícil? Es difícil adaptarse a un estilo de vida diferente al tuyo, es difícil salir de tu zona de confort, no estar, no conocer, enfrentarte a un mundo nuevo, dificultades nuevas, culturas diferentes, formas de pensar que no se parecen a la tuya y un poco moldearte a esas formas nuevas para poder fusionarte, ¿no? Fit in, para tener cabida en esas nuevas oportunidades. Nadie sale de su zona de confort. Todo el mundo se queda en su casita, feliz. Llegué a tal lugar, monto aquí pues ya buscaré, tranquilo. Yo nunca hice eso, yo siempre me moví y nunca estuve en confort. O sea, siempre estuve en lugares donde, a ver, y aquí cómo, y cómo es la cultura, ¿no? O sea, ¿no? De qué manera tengo que comunicarme o trabajar o conectarme. Entonces siempre estuve muy movida, siempre estuve en ese sentido fuera de una zona de confort. Colombia es un país que en su industria audiovisual y del entretenimiento recibe muy bien a los extranjeros. Tenemos muchos extranjeros dentro de la televisión. En el caso de México, más allá de tu experiencia, ¿cuál es tu percepción sobre la manera en la que se recibe a los extranjeros dentro del Star System mexicano, teniendo en cuenta que como industria ya está mucho más desarrollado ese mundo de la televisión y el entretenimiento? Yo tengo que estar muy agradecida con México porque ellos vieron en mí un potencial y también había muchísima admiración desde el día cero que yo llegué a México por haber hecho café. Entonces yo ya venía con una reputación o un cierto prestigio que pudo haber dado el proyecto, no yo, el proyecto, y como yo era parte del proyecto, un poco heredas eso, ¿no? Entonces a mí siempre me vieron como una actriz exitosa que llegaba, o una actriz que estaba comprobada, o una actriz que tenía muchos éxitos, o cosas así. Y llegando a México, además, se vieron como muchas otras oportunidades de hacer éxitos allá. Entonces, como que en esa pregunta que me haces en particular, siento que ellos me han recibido siempre como en mi casa, pero nunca he dejado de ser la extranjera a los ojos de ellos, aunque lleve 20 años. Y aunque yo me siento muy mexicana en muchas cosas de mi vida y de mi corazón, porque después de mi adolescencia he pasado gran parte de mi vida en México y yo lo llevo en mi corazón, me siento muy mexicana en ese sentido, muy mexicana después de tantos años, pero siempre he sido la extranjera. En México uno no llega a protagonizar y te quedaste, es muy difícil y creo que hay muy pocos ejemplos de carreras de actores extranjeros, actrices, actores hombres hay más, mujeres hay menos, que sean extranjeras y hayan llegado a protagonizar y se quedaron protagonizando, no. Creo que México en ese sentido es un país exigente, creo que es celoso, creo que esa es la razón por la cual tal vez no han habido otras colombianas que hayan trascendido y creo que tiene que ver un poco con que no es de gratis. Ahí no es de gratis, ellos son muy exigentes, también por lo que te digo, por su tradición audiovisual, en probar las personas, y también hay gente que sube así y baja. No, es un poco duro y no es fácil, no es un país fácil. Tan es así que los cantantes que pegan en México
pegan en Estados Unidos. Y si no pegan en México, no pegan en Estados Unidos. Así es, o sea, México es un país absolutamente importante para todos los medios y todo lo que tiene que ver con el arte. Y entrar no es fácil. No es fácil quedarte y seguir estelarizando, es exigente. ¿Qué gran diferencia encuentras tú entre las historias que contamos aquí y las que se cuentan en México en televisión? Todos los países tienen su propia técnica, cultura, y la misma cultura afecta sus guiones, sus historias y sus valores de producción. Yo veo en Colombia un gran fenómeno de hacer muchas series autobiográficas, pero eso no funciona en Brasil, o no funciona en Argentina, o no funciona en tal otro lado. Entonces, como que cada país tiene su estilo. México es igual. México, su televisión es un poco un reflejo de su realidad, de su forma de pensar, de lo que son como nación y de los temas que son importantes. Y México también tiene mucha diversidad. Tú ves desde series muy políticas, con temas muy actuales, como la novela absolutamente rosa, aspiracional, de la señora que emigró del campo para hacer tortillas en la casa y se casa con el dueño de la casa. O sea, creo que tiene México como todos los lados. En Colombia, imagino yo que por la realidad tan cruda que se tiene desde tantos años, de una sociedad que ha sido muy golpeada por la violencia, hemos sido un país que ha sufrido mucho por muchas razones. Yo siento que por eso nuestras temáticas tienden a ser un poco más duras y realistas, y también hay mucha temática del narco y de temas pues que son como controversiales en otros países, y también el morbo hace que la gente quiera ver esas cosas colombianas que se están haciendo y se esté copiando esa fórmula, porque la fórmula del narco, la fórmula de las series de narco, de mafia y de mujeres prepago, es que le llamen, todo esto es una fórmula colombiana. Y muchos colombianos precisamente han sentado su protesta sobre esos temas que se están abordando dentro de nuestra televisión. Ya lo dijiste, prepagos, narcotraficantes, delincuentes, y un pasado que quizás no muchos quisieran ver ya en sus televisores. ¿Tú cómo ves estas temáticas que se abordan dentro de nuestra televisión? Yo siempre me pongo la bandera que yo soy de la época de Teresa Gutiérrez, porque yo soy de esa camada, aunque me vea muy joven y soy chiquita. Yo empecé cuando todas ellas eran las protagonistas y no eran reinas ni nada de eso, no eran actores como muy de teatro, y era otra cosa. Y siento que así como en esa época Colombia empezó a hacer televisión de ruptura, lo que llamamos televisión de ruptura. Perro Amor fue televisión de ruptura, Café fue televisión de ruptura, así como Escalona, porque eran novelas o eran programación, era una programación como La Vorágine, como Las Dos Palmas, como Azúcar, que tenía mucho de contenido, no histórico, pero sí de investigación. Y siento que seguimos con la misma onda de televisión de ruptura. Y televisión de ruptura eran las series de los narcos. Televisión de ruptura era hablar de lo prohibido, claro, porque así es Colombia. Sí. Entonces, es cierto. Era televisión de ruptura mostrar una realidad de muchas niñas con carencias económicas, que todos conocemos. Yo acabo de hacer una serie de narcos hace 1 año y medio, y pues niñas que tenían una cara bonita y que el narco leía Condorito y le gustaba la yayita y la operaba como la yayita, y entonces se convierte también en la estética del narco, ¿no? Todo este tema físico de esta cirugía súper, ¿no? Entonces eso te digo que Colombia es un país único. Creo que es un país que realmente su televisión muestra un poco lo que ha sido la sociedad, o lo que ha pasado en la sociedad, y siempre ha sido de ruptura. Creo que fue de los primeros países en hacer cosas autobiográficas como novela. O sea, no puedo pensar en otro país que sea tan de ruptura en ese sentido como Colombia. Ya has mencionado 2 veces que no eres tan chiquita de edad como pareces. Es que recordemos que vaca chiquita siempre será ternera, ¿no? Yo no voy a preguntarte tu edad, pero sí quiero preguntarte cómo haces para mantenerte así de bien con tanto trabajo, tantos años, tanto trajín, tanta cosa. A raíz de mi trabajo, como que empiezas a hacer más conciencia por los personajes y por todo el oficio. Pero realmente, en esencia, no soy tan cuidada o tan vanidosa, digamos. Yo no soy de untarme crema, nada de eso, no. Pero sí soy de tener como que una vida más sana, tratar de tener una vida más sana. Y también siento que cuando estás contento, cuando tratas de ser positivo, aunque hayan muchos problemas y circunstancias en la vida que tal vez no son tan bonitas y tan brillantes como puede ser el éxito, ¿no? A todos nos pasan cosas difíciles, pero cuando miras de una manera positiva las cosas y tratas de sobreponerte a problemas,
también eso se nota, y eso es lo que yo creo que es realmente el brillo de la belleza o de la juventud o de no sé cómo se llamará, del carisma, no sé cómo lo llamarán. Yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver como con esa sensación de confort en tu propia piel, sentirte bien contigo, y eso no lo da ninguna base ni ningún maquillaje, ni no da ninguna clase. Eso es algo que yo siento que como que poco a poco you embrace it, o sea, como que lo adoptas en ti, y es lo que da eso. ¿Qué pasa en la vida de Dana García detrás de cámaras? ¿Qué hay allí en tu intimidad que no conocemos? Pues por ser nómada mucho tiempo, obviamente no he sido la mujer tradicional casada con hijos. Creo que me salía un poco el perfil de la mujer que estaba en un solo lugar, ¿no? Y yo creo que con hijos es más difícil todo, no puedes estarte moviendo. Soy estable a nivel pareja, tengo relaciones muy largas, llevo una relación muy larga, muy tranquila. Soy muy de mi casa, no hay muchas fotos mías paradas en los bares, en ningún mesón ni nada, porque no salgo mucho. Soy muy de mi casa y me gusta viajar y me gusta estar en contacto con la naturaleza, y tengo un grupo pequeño de amigos, y soy muy normal, como mi mamá lo soñó, yo digo, porque eso era lo que mi mamá soñaba. Ella siempre decía que tengan una vida normal. Trato de llevar un equilibrio, y es lo que me da también estabilidad y polo a tierra, porque esa es una carrera en donde si uno no tiene cuidado se olvida un poco de la realidad de que esto es efímero y que dura lo que dura la luz del momento, y luego ya nadie se acuerda, porque no importa que tú hayas hecho 50 y no sé cuántos éxitos, todo el mundo se acuerda del último que tuviste, y entre más tiempo haya pasado entre el último y este momento, pues obviamente menos se acuerdan de ti. Entonces creo que sí es una carrera un poco ingrata en ese sentido, y hay que estar siempre trabajando, ¿no? Y siempre presente. Ella es Dana García, y con ella regresaremos en segundos, porque ahora quiero llevarlos a dar una vuelta por este lugar que es espectacular, el Hotel Sonesta, además el lugar escogido por Dana para su estadía aquí en Colombia. Conózcanlo. Sonesta Bogotá te abre las puertas de un moderno y exclusivo hotel en el norte de la capital colombiana. Su diseño de vanguardia y sofisticación en los servicios hacen de Sonesta un lugar único. Sonesta Bogotá, una experiencia GHL. Quiero saber si todo esto que te ha pasado en la vida, la forma en que has amasado el éxito, ser un artista de renombre, todo esto que está sucediendo, hace parte de un sueño, si esto lo soñabas desde niño. No pasaba por mi cabeza, ni veía televisión. Yo hacía televisión infantil, pero yo no soñaba como ser como... No tenía ese referente, y hoy todavía me parece que estoy dentro de un sueño que como que a veces trato de decir un poco surrealista, porque nada de lo que me ha pasado a nivel profesional lo esperaba, ni lo soñaba. Y lo triste es que cuando no tienes ese sueño, ese anhelo, ¿no?, de llegar, de hacer esas cosas, no lo disfrutas tanto, porque no lo ves como un gran logro, lo ves como una aventura, como algo como que está pasando, como que te sorprende, como que no sabes qué va a venir. Pero yo nunca era como, wow, estoy haciendo esto, nunca me pasó. O sea, siempre todo era, por el contrario, la responsabilidad, el compromiso de hacerlo lo mejor posible. Era más como de esforzarme que de gozarlo, y eso está mal, uno tiene que gozarlo. Pero me costaba entenderlo, me costaba entender que era como un sueño hecho realidad. Es difícil ese concepto cuando no es algo que tú estabas esperando. Dana, muchísimas gracias, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso, así que estamos muy agradecidos por tenernos en cuenta durante tu visita a Bogotá. Gracias. Y con ustedes nos vemos muy pronto aquí en Las Mujeres de mi Tierra. Yo soy Adolfo Sanjuanelo. Chao.